Levítico 8. Yahvé le habló a Moshe diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la canasta de panes ácimos. Y congrega toda la comunidad a la entrada de la carpa de reunión. Moshe hizo como le mandó Yahvé. Y cuando la comunidad se congregó a la entrada de la carpa de reunión, Moshe le dijo a la comunidad: Esto es lo que Yahvé ha mandado que se haga. Entonces Moshe trajo a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató. Le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el Urim y el Tumim. Y le puso el turbante en la cabeza y sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahvé a Moshe. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, consagrándolos así. Roció un poco de él sobre el altar 7 veces, ungiendo el altar, todos sus utensilios y la fuente con su base para consagrarlos. Derramó un poco del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, los ciñó con los cinturones y les puso unos turbantes, como le había mandado Yahvé a Moshe. Trajo el toro de la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del toro de la ofrenda por el pecado y lo inmolaron. Moshe tomó la sangre y con su dedo puso un poco en cada uno de los cuernos del altar, purificando el altar. Entonces derramó la sangre al pie del altar. Así lo consagró para hacer expiación sobre él. Moshe tomó entonces toda la grasa que había alrededor de las entrañas y la protuberancia del hígado y los 2 riñones con su grasa y los convirtió en humo sobre el altar. El resto del toro, su cuero, su carne y su estiércol lo echó al fuego fuera del campamento, como le había mandado Yahvé a Moshe. Luego trajo el carnero de la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo inmolaron. Moshe roció la sangre contra todos los lados del altar. Cortaron el carnero en secciones y Moshe convirtió en humo sobre el altar la cabeza, las secciones y la grasa. Moshe lavó las entrañas y las patas con agua y convirtió en humo todo el carnero. Esa fue una ofrenda quemada para olor grato, una ofrenda al fuego para Yahvé, como le había mandado Yahvé a Moshe. Trajo el segundo carnero, el carnero de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero y lo inmolaron. Moshe tomó un poco de su sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Moshe trajo entonces a los hijos de Aarón y puso un poco de la sangre sobre los lóbulos de sus orejas y sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los dedos gordos de sus pies derechos, y el resto de la sangre la roció Moshe contra cada costado del altar. Tomó la grasa, el rabo gordo, toda la grasa alrededor de las entrañas, la protuberancia del hígado y los 2 riñones con su grasa y el muslo derecho. De la canasta de panes ácimos que estaba delante de Yahvé, tomó una torta de pan ácimo, una torta de pan de aceite y una galleta, y las colocó sobre las partes grasosas y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo elevó como ofrenda elevada delante de Yahvé. Entonces Moshe los tomó de sus manos y los convirtió en humo sobre el altar con la ofrenda quemada. Esa fue una ofrenda de ordenación para olor grato. Fue una ofrenda al fuego para Yahvé. Moshe tomó el pecho y lo elevó como ofrenda elevada delante de Yahvé. Esa era la porción de Moshe del carnero de ordenación, como había mandado Yahvé a Moshe. Y Moshe tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar, y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y sus vestiduras.
Moshe les dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la entrada de la carpa de reunión y cómanla. Ahí con el pan que hay en la canasta de la ordenación, como ordené, a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan lo consumirán al fuego. No saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días, hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Todo lo que se ha hecho hoy, Yahvé ha mandado que se haga por 7 días para hacer expiación por ustedes. Se quedarán a la entrada de la carpa de reunión día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Yahvé para que no mueran, porque así lo he ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que Yahvé había mandado mediante Moshe.